Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes un saludo por parte de nuestro Señor a cada uno de ustedes, así como también para aquellos que nos están viendo por medio de las redes sociales. Una cordial invitación por parte de la Iglesia Montesión, ubicado aquí en San Diego, California, en la 43 y la Newton, 1104. Pues cuando gusten aquí estamos, aquí es donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor, amén. Y pues así mismo también, pues yo sé que por medio de esta palabra, por fe, declaramos que llegarán a aquellos lugares donde quizás nosotros no podemos llegar físicamente, pero sabemos que tenemos un Dios sin fronteras, un Dios el que Él hace conforme a su voluntad las cosas, y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, amén. Así que por fe declaramos que toda la palabra que se comparte en esta casa del Señor, en la iglesia de Montesión, llega en esos lugares donde hay necesidad, amén. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios que está en la Biblia está llena de enseñanzas de la fe. Yo no sé si usted estuvo aquí el domingo en la tarde, también el pastor, nuestro pastor, también estuvo hablando por medio de la palabra que estuvo dando en la tarde, fue también de la fe, ¿verdad? Y igual, también dentro de la Biblia está llena de palabra y de exhortación. Así que esta tarde creo que nos tocó escuchar una exhortación por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues vamos a estar atentos a ello. Y dice que dentro de la palabra de Dios podemos encontrar grandes personajes, hombres y mujeres, que nos animan una y otra vez de cómo podemos enfrentar los contratiempos o problemas de la vida. En este tiempo tan difícil que estamos pasando, como escuchamos, ¿verdad? Que hay cosas que están pasando en diferentes puntos del mundo, ¿verdad? Quizás hay algunos que a veces, yo le comentaba a una hermana que a veces leemos lo que es Apocalipsis y nos da un miedo, ¿verdad? Y mejor dejamos de leer. Pero cuando estuvo en las clases, no sé si usted estuvo aquí, estuvimos casi abordando todos esos temas del Apocalipsis, pero estuvimos escuchando y está tremendo, hermanos, está tremenda esa palabra, y la verdad que todo lo que está sucediendo, lo que dice la palabra de Dios está pasando, pero dice que todavía no es el tiempo, ¿verdad? Apenas son principios de dolores. Así hay que estar preparados, hay que estar bien fortalecidos, hay que tener nuestra fe, hay que estar en esa lucha, en esa batalla que Dios nos ha puesto día a día, pero que tenemos que tener nuestra fe bien fortalecidos. Amén. Y por mencionar algunos, hermanos, dentro de la Biblia hay muchos personajes quienes pues estuvieron precisamente con una fe bastante fuerte, que se mantuvieron firmes en la lucha por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero mencionar algunos. Por mencionar algunos fue Enoc, Noé, Moisés, Abraham y Isaac. Todos ellos creyeron y confiaron en Dios para lograr ver aquello que como seres humanos no podemos ver. Aquello que únicamente se ve por medio del Espíritu, lo podemos ver. De nuestra fe, así como ellos vieron y sintieron, también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad, hermanos? Porque hemos creído en el mismo Dios, de ayer y de hoy y de siempre, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Hay dos mensajes muy relevantes dentro de la palabra de Dios, que por cierto tocó el tema el domingo de nuestro pastor, así como también ahorita el hermano López también tomó ese tema de Nabucodonosor, de esas personas que metió Nabucodonosor, los tres varones fortalecidos que creyeron en Dios, que tuvieron una fe tan tremenda, hermanos, de sus jóvenes, que fue Sadrac, Mesach y Abednego. Esos tres varones que se mantuvieron firmes en el nombre del Señor, porque nunca se echaron para atrás, dijeron que Él no negarían en ningún momento. Le dijeron al rey: no es necesario que te contestemos. Le dijeron: así que haz conforme sea tu corazón. Él hizo, ¿y qué pasó? Bueno, dice que el Señor los sacó a esos tres varones dentro del horno de fuego, sin que tuvieran una quemadura, ni siquiera el aroma del humo dentro de ese fuego donde los metió, sacaron ellos de ahí. Entonces vean qué Dios tan hermoso y tan poderoso tenemos, ¿verdad, hermanos? Es algo grande y maravilloso cuando el Señor se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo cuando Él nos cubre y nos guarda conforme a su voluntad.
¿verdad? Pero para eso también nosotros tenemos que tener esa fe grande, ese fortalecido esa fe, para poder entender lo que Dios quiere, ¿verdad? De lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y asimismo, el profeta Daniel también, uno de los varones también muy fortalecido, dice que lo metieron en el foso de los leones, ¿verdad? Y por fe, que Dios le creyó, salió sin ningún rasguño, sin ningún daño de esos leones, ¿verdad? ¿Se imaginan esos leones que no sé cuántos días llevaban sin comer? Entonces viendo allí carne fresca, ¿se imaginan? Pero sin embargo el Señor cubrió a este varón, a este hombre, con un fe tremendo también, y lo sacó sin ningún daño, sin ningún rasguño. Eso es mantener la fe dentro de cada uno de nosotros. Así como él, en estas dos historias, estas dos palabras, yo creo que todavía hay gente que necesitamos, o que necesita pues el Señor, que realmente estemos entregados, pero que también estemos fortalecidos en todo lo que Él, porque dentro de la palabra, hermanos, dice lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer para estar en la presencia de Dios, pero también hay requisitos, ¿cierto? Dice que tenemos que tener ciertas cosas que tenemos que cumplir para poder estar en la presencia de Dios. Amén. Así que con estos dos pasajes que acabo de mencionar, quiero llevarlos en esta tarde en la palabra de Dios, que está basada en 1 Timoteo 6, del 11 al 4. 1 Timoteo 6, del 11. Bueno, me gustaría que lo leyéramos del 11 al 19. Amén. Me lo indica con un amén, cuando esté listo con la palabra de Dios para poder dar la lectura. Y cuando lo vaya contando, vas a poner sobre sus pies por reverencia a nuestro Señor, porque hemos venido a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. 1 Timoteo 6, del 1 al 19. Y lo vamos a leer de una manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así sucesivamente, y en el último versículo nos unimos a una sola voz. Amén. Primera de Timoteo 1, Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo 6, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Todos ustedes? Te mando delante de Dios, que da vida en todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, a los ricos de este siglo mandó que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todos juntos: atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia y así poderte alabar y glorificar tu nombre, Señor. Hemos venido, Señor, para darte la honra, la gloria, Padre, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Asimismo, Padre Santo, te damos las gracias por el cuidado que tú has tenido, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú has quedado en nuestros pies, Padre, en tu presencia, porque hemos venido, Señor, con necesidad, porque tú sabes, Señor Padre Santo, que en este mundo hay luchas y hay batallas, Padre Santo. Hoy nos acercamos a ti, Señor Padre Santo, para que avives, Señor, nuestra fe, que fortalezcas por medio de ello, Padre Santo, en esta tarde. Asimismo, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes,
Bendícelos, Señor Padre. Gracias por esta bendición tan hermosa, Señor, que tú ya les has dado. Así como también a aquellos hermanos, Señor, que quizás tomaron la decisión de quedarse en casa. Yo te pido una bendición especial por ellos, de por cualquier necesidad que se hayan quedado, Dios. Yo sé que tú ahí puedes estar con ellos también, Señor. Así mismo te doy gracias, Señor, por mi vida, por la vida de cada uno, Señor. Pero sobre todo, Señor, por este día tan hermoso, Señor, que una vez más, Señor, te ha placido, Señor, para ser yo el portador de tu palabra en esta tarde, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo precioso Jesús que lo expongas conforme a tu voluntad. Y así mismo, como siempre, Señor, yo me pongo más únicamente como un instrumento tuyo en tus manos, Señor, para que todo esto, Señor, por medio de tu palabra, tú nos hables y así mismo podemos ser fortalecidos, Señor. Gracias, Padre, como siempre, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús, todo esto te damos tus benditas manos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y la verdad es un gozo estar aquí en esta tarde. Es hermoso, el día de hoy no hizo tanto calor, ¿verdad? Como para quejarnos del calor, ¿verdad? Porque otros días sí estuvo muy fuerte el calor. Pero es hermoso el Señor, ¿verdad? Como título de la palabra de esta tarde, hermano, le hemos puesto luchando con fe para la vida eterna. Y así como les dije yo, que desde el principio, la palabra de esta tarde es una exhortación para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que el verbo pelear procede del verbo griego que significa una lucha intensa, que se requiere perseverancia en la fidelidad a Cristo y contender con las adversidades del mundo. La exhortación de Pablo en el 1 Timoteo 6, 11 al 14, hermanos, que son los únicos 4 versículos que vamos a tomar en esta tarde, va a ser el 6, 1 Timoteo 6, del 11 al 14. Nos dice que la fe nos lleva a la acción. Tenemos que accionar para poder tener, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente? Pelear la buena batalla de la fe significa que permanezcamos en la palabra por medio de la fe, ¿cierto? Independientemente de lo que usted sienta o yo sienta o de lo que usted y yo entendamos, nuestro Señor Jesucristo nos dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así dice la palabra de Dios en Juan 8:31. A veces las pruebas, los problemas, las tentaciones, las dudas nos desalientan, y a veces hasta los más fortalecidos, ¿verdad?, nos desalientan y nos ponen en prueba la realidad de nuestra fe. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que recordar, hermanos, que no estamos solos en esta prueba o en esta lucha. En la palabra de Dios está llena de esas experiencias, como les dije al principio, como les mencioné anteriormente. Dentro de la Biblia está llena de grandes personajes, hombres y mujeres, que nos animan una y otra vez con aliento y con las promesas de la palabra de Dios, de cómo enfrentar los contratiempos o problemas en nuestras vidas en este mundo. Por medio de las cartas de Pablo, que se nos entregó por medio de la palabra de Dios, es para cobrar nuevo aliento y así nuestras fuerzas se renueven día a día delante de Dios. Siempre hay un nuevo desafío delante de nosotros todos los días. Hay algo nuevo, hay algo diferente siempre. Y por medio de la carta de Pablo nos anima y nos aconseja hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice, el consejo, dice así, que nos da Pablo es: sigue solo lo que le agrada a Dios, así como nos dice en el versículo 11 de este mismo capítulo 6. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿verdad? Después de que no se conformaron únicamente con las sanas palabras de Jesús que Pablo describe en los versículos anteriores, que es en el versículo 3 y 10 del mismo capítulo de Timoteo 1, ahí usted lo puede leer. Pablo menciona y hace una lista de las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Las cosas que le agradan a Dios son justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, ¿verdad? Primeramente, eso es lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Porque es lo que nos pide que hagamos, porque es lo que dice: tienes que hacer esto primeramente, tienes que tener esto.
pero también nos ayuda en nuestro camino, en nuestro caminar en la presencia de Dios. Y por eso tenemos que seguir solo las cosas que le agradan a Dios. Por eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe, así como dice en el versículo 12. Si describimos en la vida cristiana cómo es una batalla, hermanos, nos da una idea de que no es simple y de que tiene requisitos, que es lo que yo les decía. Tenemos que hacer algo para poder mantener, ¿verdad? Porque Dios nos llamó a una vida de compromiso, a una vida de entrega, a una vida totalmente diferente de lo que vivíamos antes o anteriormente. Una vida con una nueva vocación, una vocación nueva. Una vida que tenemos que entender esto y así poder permanecer en el camino del Señor. Pero tenemos que tener en mente, hermanos, que también afuera, en el mundo, también hay una batalla, ¿verdad? Pero esta batalla, hermanos, no es buena pelearla, no es digna de pelearla. Estoy hablando, hermanos, de aquellos que traen diferentes ideas de la palabra de Dios o les han enseñado mal y se les ha privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias y lo quieren compartir con nosotros y no comparten el verdadero amor de Dios. Y la mayoría de veces esa lucha o esa batalla que pasamos es dentro de nosotros mismos. A veces, hermanos, nosotros queremos hacer algo, como decía la vez pasada, ¿verdad? Pero la carne se impone, la carne no quiere, ¿verdad? ¿Y de qué manera sucede esto, hermanos? Bueno, primeramente a veces sucede porque con nuestros hábitos que vivimos, con nuestras costumbres, con nuestros pensamientos, con nuestro orgullo, con nuestro propio yo, ¿verdad? Porque a veces primero queremos ser nosotros. Como decía la vez pasada, primero tenemos que atender esta carne y luego el espíritu que se espere tantito, ¿verdad? No, aquí tenemos que ser al revés, hermanos. Yo por eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y como dice en el versículo 12, echa mano de la vida eterna. Porque sabemos, hermanos, que el fin de la vida de un cristiano, ¿cuál es, hermanos? Es la vida eterna. Amén. La fin de un cristiano en este mundo es la vida eterna. En este mundo, hermanos, hay muchas personas que pelean una batalla que son temporales. A lo mejor se lo ha visto o escuchado por ahí. ¿Y qué es lo que pelean? Por una herencia, por un pedazo de tierra, por resguardar un país, cosas perecederas de este mundo, ¿verdad? Pero la lucha y la batalla de un cristiano debe de tener como objetivo alcanzar lo eterno. Esa es la meta de un cristiano. Ese es el punto a llegar, ¿verdad? Y tenemos que tener bien claro, por medio de la palabra de Dios, que algún día vamos a vivir para siempre en la presencia de Dios. Eso es algo hermoso, hermanos, estar pensando con eso, porque es una manera que nos motiva a nosotros permanecer en el camino del Señor, ¿verdad? Por eso me gusta cómo comienza el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero también tenemos que mantener el buen testimonio ante los demás. Quiero destacar un poquito de lo que es la batalla de la fe. Es la necesidad que tenemos los cristianos de guardar celosamente nuestro testimonio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o le ha pasado, pero nosotros, hermanos, somos muy criticados como cristianos, ¿cierto? Y atacados a veces injustamente. A mí me ha pasado a veces ahí los compañeros de trabajo. Y pues yo únicamente que les dice, bueno, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Porque realmente a veces hay gente que habla, que a veces no sabe o no está enterado de la palabra, y a veces, hace precisamente un par de 10 semanas, estaba yo platicando con uno y me dice, no, dices que
realmente ustedes están equivocados, me dice, porque la primera mujer no fue Eva. Y empezamos a platicar, le dije, lo que pasa es que depende de lo que te enseña a ti la ciencia y a mí lo que me enseña la Biblia, ¿verdad? Pero digo, vamos a tener después, si quieres, digo, un tiempo para poder escudriñar la palabra, porque no se trata de que si tú qué crees y yo qué creo, sino que nos dice la palabra, ¿verdad? Para no contender, para no estar ahí con ellos, ¿verdad? Porque a veces ellos hablan por lo que les dice la ciencia, ¿verdad? Nosotros nos basamos en lo que les dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y son muy criticados, pero sabemos, hermanos, que todo lo que estamos pasando a veces somos más que bienaventurados, porque así dice la palabra de Dios. Donde vamos a ser perseguidos, vamos a ser, van a decir de cosas y todo, pero sobre todo nosotros somos más bienaventurados, ¿verdad? Ahora, todos sabemos, hermanos, que la integridad de los cristianos no es algo que podamos negociar o cambiar, es algo que ya viene dentro de la palabra de Dios. No es algo que yo diga, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar porque yo no quiero hacer esto, o me tengo que hacer de este lado porque yo no quiero hacer esto. No, nosotros tenemos que hacer o caminar o tratar por lo menos de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Yo sé, yo de hecho, y aquí lo digo como testimonio, yo al principio decía, bueno, ¿quién ha cumplido la palabra de Dios en su totalidad? Nadie, ¿verdad? Pero sabemos que a eso estamos aquí, en la lucha, en esta batalla, para poder precisamente llegar a la presencia de Dios, que es donde nosotros tenemos, esa es nuestra meta, ¿verdad? Hemos sido llamados en una vida donde tenemos que ser luz que alumbre a los demás y ser como ejemplo para alumbrar el camino a los que andan en la oscuridad todavía, o en las luchas o batallas diarias. Por eso Dios nos llamó a pelear la buena batalla diaria, en todo momento, no nomás únicamente cuando venimos aquí a la iglesia, en estas cuatro paredes, hermanos, o en la casa, sino a veces también tenemos que salir fuera, porque ahí es donde está la lucha, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Porque es lo más importante en nuestras vidas, el decidir que tenemos que tomar, es una decisión que tenemos que tomar en nuestras vidas, porque es la batalla de nuestras vidas. Por eso tenemos que mantener el buen testimonio delante de Dios y de los demás hermanos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de lo eterno y sigue solo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y miren lo que dice Pablo antes de dejar este mundo, en donde él había tenido ya una buena batalla, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos da este varón, este hombre? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se imagina qué bonito sería cuando antes de llegar a la presencia del Señor dijéramos también eso? Manteniendo nuestra fe, manteniéndonos en el camino, fortalecidos cada día, cada momento. Pablo se entregó y dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy en tus manos, he peleado lo que tú me has mandado, he estado y he guardado lo que tú me has dado, ¿verdad? Qué hermoso sería para poder decir eso antes de llegar a la presencia de Dios. Las palabras y las recomendaciones que Pablo le encarga a este joven, usted sabe que Timoteo era un joven. Según las investigaciones dice que Timoteo tenía unos escasos 22, 25 años, bastante joven para dejarle una responsabilidad tan grande, una responsabilidad tan tremenda. Y también nos confirma en la palabra de Dios, aquí mismo en Timoteo 4:12 le dice, Pablo a Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Jóvenes, y para todos cada uno de nosotros, creo que eso es lo que también tenemos que mantener. Son ciertos requisitos que nos pide la palabra de Dios que tenemos que mantener delante de su presencia para poder llegar a su presencia allá en el reino, donde tenemos que alabar y glorificar todos los días, ¿cierto? Entonces a este joven se le había encomendado un trabajo bastante peligroso, un trabajo exigente en Éfeso. Pero el apóstol Pablo le dice, pelea la buena batalla. La vida fundamental dentro de un cristianismo
En una batalla todos estamos participando, hermanos. No nomás únicamente se involucra el pastor, no nomás únicamente los de la mesa directiva, no nomás únicamente los que están encargados de algún ministerio. No, yo no sé si usted se ha dado cuenta la vez pasada, que la palabra que estuve dando, no me acuerdo bien, hablaba yo del ejército del Señor. Pero así también podemos ver el ejército que guarda esta nación. Cada uno, en ese ejército tiene cada uno su grado. Está desde los soldados, el teniente, el comandante y todos ellos. Dentro del ejército del Señor también así es, ¿verdad? Todos dicen que todos nos involucran, todos y cada uno de nosotros, no más únicamente el que está en la puerta, no más únicamente el que da la palabra, no más únicamente el que la maestra o los maestros, no, sino todos y cada uno tenemos, porque todos nos involucran a la batalla. Amén. Y lo más importante, hermanos, que nos tenemos que mantener en esa batalla, en esa lucha. No podemos desertar. Yo no sé si usted sepa, pero en otros países, bueno, lo he visto, ¿verdad? De que cuando una persona, un soldado deserta de su brigada o de su grupo, es fusilado, ¿verdad? Entonces imagínense, dentro del ejército del Señor, no digo que el Señor nos va a fusilar, ¿verdad? Pero sabe una cosa, digo, ¿cómo sería que una persona desertara dentro del ejército, que estuviera dentro del ejército del Señor? Algo bastante difícil o duro, ¿no? Yo no sé, la verdad, pero a veces llega el desánimo, llega eso porque nos ha llegado. A mí me ha pasado, y nos pasó ahora con este tiempo que pasó de ¿cómo les digo yo? Que nos tuvieron prisioneros de la cuarentena ahí en estos cuartos ahí amarrados. Si no doblamos rodilla, hermanos, la verdad es que nos entregamos. Y ya veíamos la televisión, la tele, ya buscamos ver qué encontramos, ya hasta nos aburrí, contratamos hasta líneas con más canales para ver qué había, ¿verdad? ¿Y qué pasó con nuestra fe? ¿Qué pasó con ese espíritu? ¿Qué pasó con lo que Dios nos ha dado? Ahí es donde nosotros tenemos que buscar primeramente eso, antes de lo que el mundo nos ofrece. Y no podemos, y tenemos que mantenernos dentro de la batalla hasta el final. En el momento que aceptó al Señor, hermano, y comenzó una vida cristiana en la fe en Jesús, comenzó una batalla de por vida, no más únicamente es una guerra de 1 año, de 2 años, las guerras que duran, como dije la vez pasada, para que este país fuera libre, duró 8 años la guerra. Aquí nosotros donde nos hemos enrolado, donde el Señor nos ha traído, aquí no tiene fecha de que terminó la guerra. Aquí tenemos que seguir hasta que lleguemos en la presencia del Señor. Y tenemos que mantenernos con esa fe, con esa fuerza, con esa lucha delante de la presencia de Dios. Pero una cosa, hermanos, sabemos que esa lucha no es fácil. Y a veces se nos olvida. Muchas veces pensamos que ya porque aceptamos a Jesús en nuestras vidas, ya lo hicimos. Ya tengo al Señor. Soy feliz, no me duele, no pasa nada. Pero no es así. Todo lo contrario, hermanos. Y Dios empieza a obrar en nosotros conforme a su voluntad, pero a veces no lo entendemos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. Se nos olvida que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Y cuando te digan que ya lo hicimos porque somos creyentes en Jesús, ten cuidado. Eso es una mentira. Que el caminar con el Señor es fácil, que no van a venir pruebas, que no van a venir aflicciones. Todo eso es mentira, porque en este momento es cuando más el enemigo te tienta. Llegan más cosas que el mundo te ofrece. Pero Pablo está hablando de cómo debe de ser un cristiano, cómo llevar una vida cristiana en este mundo, en medio de tantos peligros, tentaciones, presiones, de las fuerzas contrarias del enemigo.
Ahí es donde está la batalla, hermanos. En otras palabras, hay que estar muy despiertos y ser realistas en un mundo de engaño que el mundo nos ofrece. No seguir ni dejarse engañar por lo que el mundo nos ofrece. No permitir pensar de manera equivocada acerca de lo que está pasando por el mundo, sino tener la guía del Espíritu Santo, de Dios, y ver la realidad y la verdad de lo que hay en el mundo y de lo que nos ofrece. Así como nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Él no buscó un lugar cómodo para dar la palabra. Él se enfrentó en la lucha, en la batalla. Él estaba en diferentes lugares. Él estaba en la misma vida de todo. Él se encontraba en los mercados, en las ciudades, en los pueblos, bajo la presión y bajo todos los peligros de la vida diaria. Es lo que vivió también el Señor. Nuestro Señor Jesucristo también fue realista. Se enfrentó con el mundo en un modo serio y honesto. Imagínese, para entregarse para lo que Él vino. O sea, no había ni modo ni cómo decir no quiero, ¿verdad? Había de cómo Él tenía que evitar o esquivar todo lo que tenía que pasar. Pero Él sabía lo que había venido, para lo que Él había mandado el Señor. Y cumplió, ¿verdad? Y ya para terminar, hermanos, esta tarde, la batalla de la que Pablo habla es de las personas que deben de ser amorosas, que se interesen por los demás, por las demás personas, por la compasión, por las personas que estén en problemas o en la batalla de su fe, y por los que no también, hermanos. Mientras otras personas estén dando palabras de odio, de ira, de violencia, de intolerancia, nosotros como hijos de Dios, por medio de su gracia y por fe hemos creído, tenemos que actuar totalmente diferente lo que el mundo da. Tenemos que actuar con justicia, con piedad, con fe, con amor, con paciencia, con mansedumbre, con aquellos que no conocen el camino. ¿Y por qué no? También para aquellos que han perdido el camino, y así para que se alejen de lo que los está destruyendo y desanimando en su vida espiritual. Y así vuelvan a la lucha, a la batalla de la fe. La lucha, la batalla que es el Señor, la lucha y las batallas que el Señor permite que nos pase en Él, es porque tiene un propósito en nuestras vidas. Cada cosa que nos pasa, hermanos, no es porque el Señor nos tenga así como, ¿sabes? Si aguantas. No, Él nos está probando, pero por medio de esa prueba, hermano, nos fortalece, nos da fuerzas para seguir adelante. Porque ¿sabe por qué? Porque es cuando doblamos rodillas todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? Y es la manera que el Señor busca Él, demostrar nuestra debilidad para poder doblar rodillas. Y eso es lo que hace Él. Entonces empieza a mandar esas batallas, esas luchas, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Fortalecer nuestra fe en medio de la batalla, y así poder ayudar a aquel que anda débil en su fe. Porque la batalla diaria no es de dedicarme únicamente a mí mismo, sino que también la batalla diaria es la lucha por los demás y dedicarnos a los demás. El ser cristiano no es de sentirse cómodo, porque cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas o en la vida de los demás, hermanos, no podemos optar por escoger lo más fácil o lo más cómodo. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿aceptamos de manera realista los desafíos de la vida o de los problemas que estamos pasando o les está pasando a nuestros hermanos o a otras personas? Esa es la pregunta. ¿Estamos de manera realista? ¿Aceptamos de manera realista los desafíos de la vida? Pero Pablo, hermanos, nos exhorta de una manera sabia por medio de la palabra de Dios, en la buena batalla de la fe. En aquel tiempo, por medio de una carta a Éfeso, se lo estaba diciendo a Timoteo, pero hoy, por medio de la palabra de Dios, nos está hablando a usted y a mí.
¿verdad? Como dice la palabra de Dios, muchos ¿qué? Son los llamados, pocos son los escogidos. La pregunta aquí es, ¿en qué grupo estamos? ¿En cuál grupo pertenecemos? Por eso la palabra de Dios dice: mira, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que te da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, de que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin rencor ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga. Tenemos que mantener eso. Me gusta mucho el versículo 12: pelear la buena batalla, echa mano de la vida eterna, que es en Jesús. Los problemas, hermanos, siempre los vamos a tener. Las pruebas, los ataques, los desafíos siempre van a estar, siempre los vamos a tener. Pero sabe una cosa, hermano, que tenemos un Dios que nunca nos va a desamparar y que siempre está con nosotros, y que tenemos una mano dispuesto a levantarnos y a darnos fuerzas para seguir adelante en la lucha y en la batalla de nuestra fe. Amén. Dios me los bendiga en esta tarde. Yo sé que la palabra fue de bendición, porque si yo digo que ojalá que haya sido de bendición, nos declaramos por fe que esta palabra nos ayuda en nuestras vidas, y que así mismo podemos fortalecer nuestro ser espiritual para poder seguir delante de la presencia de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar el lugar a nuestro pastor, y así mismo pues quiero que Dios me siga bendiciendo todo el tiempo. Hermanos, estemos en esa batalla que Dios nos ha puesto aquí. Estaba escuchando una prédica en la mañana y decía que Dios dice, nosotros a veces decimos, nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y es cierto, porque Él te ha escogido a ti. Él ha tomado ese tiempo para llamarte a ti, y por eso estás aquí, estamos aquí. Amén. Así que hay que permanecer en esta lucha, en esta batalla, para que nuestra fe, y mantengamos nuestra fe delante de la presencia de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Así que estamos invitados a pelear la buena batalla. Que podamos decir con gozo, con alegría, al final he peleado la buena batalla. Y acabaron la carrera. Así que estamos esperando esa corona de justicia. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, recibe nuestra adoración. Te entregamos nuestro ser a ti, Señor, y recibe, Señor, la dedicación que hay de cada uno para ti.